de poder identificar cuáles son las emociones que experimenta. Y segundo, como una vez que nos conocemos, una vez que podemos entender un poquito quiénes somos, finalmente podemos, esta definición a la que estamos haciendo referencia, nos ayuda a regular las emociones, nos ayuda a que nosotros mismos podamos entender el impacto que estas emociones tienen para con nosotros. Y entonces podamos buscar estrategias que nos ayuden, sobre todo, a poder evitar que las emociones generen un impacto que nos pueda lastimar o que pueda lastimar a las personas que forman parte de nuestra comunidad, de nuestra familia. Esto es importante porque vamos a suponer, una persona puede experimentar emociones que le hagan molestarse, que le hagan enojarse, que inclusive puedan generar violencia en su comportamiento. Y la pregunta es, ¿qué estrategias puede usar esa persona? ¿Qué puede hacer esa persona por sí mismo para evitarlo? Para evitar eh, molestarse a un nivel que pueda perder la conciencia de sus actos. O nos vamos al otro extremo, una persona que ciertamente disfruta de la alegría, pero a veces de tal manera que no es consciente de lo que hace en esos momentos. Es decir, alguien que está festejando su cumpleaños y que en su cumpleaños gasta, por ejemplo, todos los recursos económicos que tiene para vivir ese mes, ¿no? Entonces, bueno, también es necesario cierto nivel de conciencia para no ir de un extremo a otro extremo. Y bueno, en esta lectura, inclusión, interculturalidad y educación emocional, hemos tratado de hablar un poquito de ello, pero no solo de ello, sino engancharlo, acercarlo un poquito a otras dos nociones muy importantes, que es la inclusión, por un lado, y por otro lado, la interculturalidad. Y bueno, si retomamos una idea bastante importante en el ámbito educativo, los trabajos de Piaget desde los años 50 o los trabajos de Vizquerra apenas en la década pasada, que nos hablan de esta conexión muy cercana, de esta conexión eh, muy vinculante entre el desarrollo emocional por un lado y el desarrollo cognitivo, ¿no? No podemos aprender sin considerar las emociones, sin considerar las afecciones que experimentamos, y no podemos experimentar estas afecciones sin el desarrollo de procesos cognitivos para ello. Ahora, como comentábamos en este documento, para Richard Davidson, para Daniel Goleman, dos investigadores estadounidenses, el impacto que tiene el desarrollo de las competencias emocionales en la persona, pues va mucho más allá que solamente el de los conocimientos, el de las habilidades, ¿sí? Inclusive, más allá de una mera motivación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vinculamos el desarrollo de nuestras habilidades y de nuestras dimensiones socioemocionales, es decir, cuando nosotros vinculamos quiénes somos, esta parte interior en nuestra persona y cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con las otras personas, desde la concepción de la misma persona, es decir, de cómo nos valoramos, de cómo nos conocemos, de cómo es nuestra autoestima, hasta la manera en la que nos relacionamos con los demás. Bueno, entonces, esto significa que
este desarrollo de las competencias emocionales está muy ligado a la manera en la cual nosotros entendemos y construimos nuestra personalidad. Daniel Goleman nos dice justamente que para poder fomentar la cooperación, la compasión, el altruismo, pues para ello se requiere desarrollar de habilidades emocionales y particularmente el poder aprender a relacionarnos mejor con nosotros mismos, porque si buscamos una relación más armónica con nosotros, desde luego que esto puede ayudar a tener una relación mucho más armónica con los demás. Entonces, cito esta parte que usted generosamente nos comentaba, ¿no? El aprender el valor que tengo como ser humano me permite valorar al otro y además darme cuenta de que mi definición como persona se construye incluyendo a los demás, ¿sí? En consecuencia, al desarrollar habilidades emocionales en la escuela, pues los alumnos pueden generar un espacio de convivencia inclusivo. Esta es una parte fundamental, porque a veces nosotros en la literatura, sobre todo en la literatura de superación personal, y lo digo con un profundo respeto a este campo, a veces podemos encontrar un mensaje que está basado un poco más en el yo, ¿sí? Es decir, vivo para mí, decido para mí, asumo las consecuencias de mis actos, sí, pero vivo para mí. Parte de esta idea en ciertas etapas de la vida es importante, es decir, en ciertas etapas de la vida parece que esto se cumple, desde luego que sí, pero, pero en otros momentos parece ser que no estaríamos tal vez completamente de acuerdo, porque también esa sería, podría llegar a ser no solamente una postura autónoma, que es algo que se busca desarrollar en la persona, pero también si nos vamos a un extremo, podría convertirse en una postura inclusive narcisista, donde lo único que importa es mi yo, ¿sí? Donde lo único importante es mi yo, y entonces si lo único importante es mi yo, pues empiezo a devalorar la contribución que hacen las demás personas hacia mi persona. ¿Sí? Ahora, también irnos del otro lado, al otro extremo, donde mi definición solamente subyace en lo que las otras personas piensan o creen que son, también sería, desde luego, algo erróneo, ¿verdad? No somos quienes las otras personas dicen que somos, ¿sí? Sin embargo, tampoco somos quienes únicamente decimos nosotros que somos. Porque en los dos casos, en los dos extremos, podría haber una valoración muy subjetiva. Entonces, esta manera de asumir que somos un poco aquellos que nos definimos, sí, por nosotros mismos, pero en interacción por los demás. Esto significa que la persona no solamente se define por sí misma, sino que se define también en base un poco al contexto, en base un poco a la cultura, en base un poco a la comunidad, a la sociedad en la que se desarrolla. Y podríamos decir que esto pues aparece un poco, lo podemos ver un poco en la obra de Vygotsky, ¿verdad? Cuando hablamos de esta epistemología histórico-social, histórico-cultural que Vygotsky plantea. Ahora, Maturana, Humberto Maturana, uno de los grandes escritores eh, latinoamericanos, ¿sí? Nos dice entonces que la educación, una buena educación, y no me estoy refiriendo a una educación explícitamente emocional, sino a la educación en lo general, es esa educación que debe de enseñarle a la persona cómo moverse en el mundo a través de ir conociendo el mundo. ¿Sí? Maturana nos dice que pues hemos inventado teorías para justificar lo que hacemos.
hemos inventado teorías en muchas ocasiones que han creado espacios de discriminación y de desconfianza. Y Maturana define esta discriminación como una desconfianza que surge hacia la legitimidad del otro. Como él lo dice, desconfío tanto de su legitimidad que entonces lo separo, lo niego, lo someto y a veces hasta creamos todo un sistema, ¿sí? Un sistema social, un sistema cultural, un sistema legal, un sistema político, un sistema educativo que justifica esa discriminación. Y nosotros podemos verlo a lo largo de la historia. Podemos ver cómo, por ejemplo, hace menos de un siglo, las personas de color, en países como Estados Unidos inclusive, no tenían muchos derechos. Se discriminaba su derecho. Podemos ver todavía cómo a principios del siglo pasado, en diferentes partes del mundo, como Sudáfrica, como la India, los sudafricanos no podían caminar por la misma banqueta que los ingleses, quienes los habían colonizado, solo por el hecho de que no eran ingleses y no eran blancos. ¿Sí? Y lo mismo pasaba con los indios o los hindúes, quienes no tenían los mismos derechos que los ingleses. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que se fijaba en esta diferencia cultural, se estigmatizaba sobre esa diferencia del color, sobre esa diferencia religiosa, y eso imperaba para discriminar y para construir inclusive leyes que discriminaban, que formalmente discriminaban al ser humano, a la persona. O más aún, el derecho político de la mujer. ¿Sí? El derecho político de la mujer, que hace apenas unos 70, 80 años, la gran mayoría de las mujeres en el mundo, en América Latina, no podía votar. No podía ser votada por el simple hecho de ser mujeres. Y había leyes que eso nos decían. Entonces, sí creamos sistemas que discriminan a las personas. En la misma escuela, a veces creamos sistemas que discriminan a aquellos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, aquellos estudiantes que son ansiosos o que tienen dificultades para poner atención a la clase, aquellos estudiantes que están atrás en la fila, ¿verdad? Casi siempre tienen más nuestra atención los estudiantes que están en las primeras filas. Entonces, la educación emocional, lo que trata de aportar en este sentido es la idea de poder conocer, de poder regular, de poder gestionar esos miedos justamente. Primero entender que tenemos miedo, primero entender que tenemos desconfianza y entonces sobre ello ir construyendo una relación que nos permite afrontar esos miedos y esas desconfianzas. Una relación que nos permite dar cuenta que es natural ser diferente y que lo que no es tan natural es ser igual. ¿Sí? Entonces, decimos un poco en ese término, como Maturana lo comenta, que nos da la oportunidad de redescubrir ese conversar que nos permite dar vueltas juntos, que nos construye, pero también que nos humaniza. Entonces, la educación inclusiva es este modelo pedagógico que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, de los jóvenes, de los adultos, y que pone énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad, a la exclusión social. La educación inclusiva es entonces, podemos decir que una manera de poder explorar esa gran diversidad, esa riqueza que hay en el salón de clase. Pero esto que estamos comentando no es una tarea tan simple. Primero entender que todos somos diferentes y apreciar esa diferencia.
Apreciar esa diferencia implica ser inclusivos. De hecho, la inclusión implica, pues, esa diversidad. Esa diversidad que en el salón de clases se representa de muchas formas, desde las ideas distintas, las maneras de pensar, de creer, de sentir, de amar, la diversidad en las diferentes formas de ser de cada persona, ¿no? De poder aceptar, de poder respetar, de poder incluir a quien tiene inclusive ideologías distintas, creencias religiosas distintas, quien desarrolla otras maneras de ser y de alcanzar su bienestar. Quien tiene culturas distintas, géneros, sexualidades distintas, discapacidades motoras o cognitivas. La inclusión entonces significa incluir a todos y darnos cuenta que todos finalmente forman parte de nuestra sociedad y todos ocupan importante en ella. Ahora, la idea de que la educación debe ser para todos significa que la escuela, que el salón de clases, pues pueda convertir de respeto, y que la principal función de las maestras y los maestros, como lo dice Carl Rogers, sea potencializar las habilidades, sea potencializar los conocimientos de los alumnos en un espacio de libertad y de creatividad, ¿sí? Por ejemplo, uno de los recursos pedagógicos que tienen un impacto importante, o una de las estrategias pedagógicas que podemos encauzar para hablar de este autoconocimiento al que hacemos referencia, para identificar el autoestima de nuestros alumnos, es la escritura. La escritura es uno de los medios en los cuales nosotros podemos indagar, por un lado, sobre el conocimiento de las emociones, el reconocimiento de las emociones de nuestros alumnos, pero también, por otro lado, podemos indagar en las historias personales de nuestros alumnos. Porque en muchas ocasiones la escritura fomenta que reflexionemos, fomenta que aquello que se escribe casi siempre tiene algo de la historia de quien lo escribe. Entonces, la escritura es un muy buen medio para poder fomentar, para poder conocer un poco más sobre la vida, sobre las emociones, sobre las experiencias de nuestros alumnos. ¿Qué hacer cuando no se puede escribir, verdad? Porque a lo mejor la escritura directamente es muy útil cuando estamos pensando ya en niños que están pasando el tercer año de educación primaria y que ya empiezan a escribir de manera más fluida. Pues cuando aún no se lee, hay otro medio que es muy importante, que es el dibujo, ¿sí? El dibujo también es un elemento sumamente importante para poder detectar algunas cargas psicológicas en los estudiantes. Debo mencionar que este dibujo se puede inclusive profundizar, se puede utilizar como una herramienta para conocer más del sentir de los niños y de las niñas cuando le pedimos al niño o a la niña que además de dibujarlo, nos explique aquello que en el dibujo está y por qué está, ¿sí? Este es también un segundo elemento interesante para poder hablar de este autoconocimiento, de esta autoestima. Pero todavía hay un tercer elemento que es importante y muy probablemente este tercer elemento es muy utilizado en las clases, que es justamente el cuento.
el cuento, ahora sí, utilizando un recurso escrito o utilizando un recurso, si no es escrito, por medio de las ilustraciones, por medio del dibujo, ¿sí? Por medio de las imágenes. Podemos también contar historias a los niños, a las niñas, y podemos saber cuáles son sus expresiones, cuáles son sus comentarios al escuchar estas historias, cuáles son las experiencias, las anécdotas que han vivido al contar historias de ese tipo. De hecho, una cuarta estrategia que podemos utilizar es la noción de cuento inacabado, ¿sí? Esa noción de cuento inacabado tiene que ver con la idea de que podemos pedirle al alumno que nos escriba, una vez que hemos contado parte de la historia de un cuento, podemos pedirle al alumno que nos escriba su final. Podemos pedirle al alumno que dibuje su final. Podemos pedirle a la alumna que nos relate, que nos comparta, ¿verdad? ¿Cuál es el final que ellos consideran más adecuado? Entonces, la escritura, el dibujo, el cuento, son algunas estrategias importantes que podemos utilizar para detectar, para identificar las emociones que viven, que experimentan nuestros pequeños alumnos. Ahora, decíamos que esto está enmarcado, por un lado, estos aspectos tan personales, tan privados, estas relaciones intrapersonales, pero están enmarcadas, están vinculadas directamente con las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, estos elementos nos van a pedir identificar cómo está el niño, cómo se siente, pero es importante desarrollar también otros aspectos de interés, como puede ser en este caso, justamente eh, la empatía, ¿sí? La empatía como una ah, propiedad social, como una dimensión social de las relaciones humanas, y que, como usted nos comentaba, Daniel Goleman hace su análisis en este libro famoso de inteligencia emocional, y nos comenta que al menos él puede identificar tres tipos de empatía. Una empatía cognitiva o intelectual, ¿sí? Cuando las ideas de una persona o de un grupo de personas son semejantes, son coincidentes. La empatía afectiva es empatía que se genera cuando las emociones o los sentimientos de otras personas influyen y afectan a nuestra persona, y desde luego las de nosotros afectan a las otras personas. La empatía social, y que esta empatía social hacemos ahí un énfasis, porque en términos generales es la empatía que buscásemos, que creo que es una meta importante desarrollar en nuestra sociedad. Cuando sentimos, cuando valoramos a la persona por su condición humana, ¿sí? Es empatía que lo que hacemos es darnos cuenta, poner ese énfasis en que la asignación de valor de la condición humana está sobre cualquier cosa. Y bueno, lo interesante es que ha habido otras investigaciones, como las de Laure Santos, como las de Bernard Lonergan, que han llegado a puntos de vista muy, muy, muy semejantes, ¿no? A puntos de vista donde eso que Laure Santos llama establecer esa condición entre la condición de bienestar y la práctica de la gratitud y acciones en favor de los demás. Entonces, esto es sumamente valioso, este resultado es sumamente valioso porque estamos hablando de que la investigación de la profesora Santos nos habla de que si nosotros buscamos generar un bienestar en nosotros, una,
una forma de hacerlo, muy seguramente no la única, pero una forma de hacerlo es practicando la gratitud, agradeciendo aquello que la vida y las personas nos dan, pero también haciendo acciones en favor de los demás, en favor de los demás. Y Bernard Lonergan, un filósofo canadiense, que él propone una teoría filosófica basada en el bien humano, pues llega a una conclusión muy semejante. Llega a la conclusión de que entonces una buena educación tendría que buscar eh, eh, como meta el bien humano, y este bien humano tiene una relación muy especial entre hacer el bien a los demás, y que cuando se hace el bien para los demás, se hace también el bien para uno mismo. Um, esta perspectiva educativa, desde luego, es interesante. Y bueno, tenemos también los comentarios de Edgar Morin, de Jean Piaget, que llegan a conclusiones muy semejantes, ¿no? Cuando tratan de englobar hacia dónde tendría que ir la educación, en el caso de Morán, hacia la comprensión, hacia el desarrollo de la conciencia social, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de Jean Piaget, hacia entender y valorar la comprensión humana, ¿no? El poder encontrar la solidaridad, la paz y el bienestar. Entonces, podemos ver cómo no podemos desvincular lo personal de lo interpersonal, ¿sí? Es decir, lo intrapersonal y lo interpersonal está conectado, y no podemos simplemente separarlos, ¿sí? El concepto de lo personal subyace en lo personal mismo, pero también en lo interpersonal, y el sujeto de lo interpersonal subyace también en lo personal, ¿no? Y bueno, creemos justamente que la educación emocional es ese puente que necesitamos las personas para poder encontrar un punto de equilibrio entre estos dos aspectos. Y bueno, el primer paso, tal vez el primer paso sea justamente el poder desarrollar el autoconocimiento y posteriormente poder desarrollar una buena gestión emocional. Entonces, bueno, hablábamos de algunos recursos pedagógicos, regresando al salón de clase, y comentábamos que los recursos que podríamos nosotros utilizar era el cuento, justamente, era un cuento con un final, ¿verdad? Es decir, Sí. podemos utilizar la escritura, podríamos utilizar el dibujo, ¿verdad? Podríamos utilizar un cuento con un final. Y entonces vamos a dejar como una actividad de tarea Ajá. el uso de estas tres estrategias. Es decir, que usted nos pudiera compartir una historia, eh, un cuento, un cuento breve, de unos Ajá. 3 o 4 minutos, donde en ese cuento el niño pudiese, o los niños, las niñas, pudieran hacer una reflexión sobre las emociones que viven, ¿sí? Este cuento puede ser un cuento de su autoría, si a usted le gusta escribir, o puede ser un cuento que usted identifique en algún texto, en algún material didáctico que habitualmente utilice, ¿sí? Ese es un primer ejercicio. Un ¿Cómo, segundo cómo, ejercicio, perdón, profesor? ajá, sí, sería Ajá. un cuento que ayude a reflexionar sobre las emociones a los niños, a las niñas. Ok. Yo se lo presento a usted. Exactamente, usted nos presentaría ese cuento, que puede ser, como le comentó, un cuento bien Ajá. de su propia autoría, de su propia escritura, o en todo caso, un cuento que usted puede encontrar entre sus materiales educativos, entre Ujú.
algunos libros o textos, puede utilizarlo. Ok, nada más es compartir la lectura. Nada más es compartir la lectura. Muy Digamos que nos va a contar el cuento, ¿está bien? Ajá, ok, Ok, sí. después, la segunda actividad es, vamos a pensar Ujú. nuevamente en un cuento, pero en un cuento que pueda tener la posibilidad de cambiar el final. Ajá, Es decir, que sea una historia que permita que el alumno decida ponerle un final o inclusive, ¿por qué no decirlo? Ponerle un principio. También sería interesante. ujú, ujú. No solamente el final, sino redactar el final y que sea el alumno quien nos cuente el principio. Y tercero, Igual, esa perdón, lectura igual es sobre emociones o es cualquier lectura. puede ser cualquier lectura, pero al final la vamos a llevar un poco al ámbito de las emociones, a poder identificar qué emociones vive el niño cuando escribe, bien sea el inicio o bien sea el final, ¿sí? Ok, ujú, O con qué emociones se identifica, eso es otro aspecto. ok, Y el tercer caso es el dibujo, ¿sí? Vamos a buscar un dibujo, ¿ah?, que podamos hacer y que nos permita testificar cuáles son algunas de las emociones que el niño experimenta. Entonces, tenemos tres actividades de tarea, ¿verdad? Un cuento, La última me la podría repetir, por favor. claro que sí, un dibujo que permita testificar las emociones que experimenta el niño. ¿Ese lo hago yo? ¿Podría hacerlo usted? Claro que sí, Ok, hacerlo usted. muy bien. Claro que sí, podría hacerlo usted. O en su caso, si usted ha utilizado algunos dibujos anteriormente Ajá, con sus estudiantes, y si tiene acceso a ellos, desde luego, si tiene permiso también de ello, puede también presentar algunos de los dibujos que se hagan en el salón de clase. ok, muy bien. Muy bien, pues esa sería nuestra tarea. Estaremos subiendo otra lectura, pienso que a más tardar el día lunes, porque ahora se subió un poquito tarde, y Ok, seguiremos reflexionando sobre las emociones. ¿Sí? muy bien, profesor, claro que sí. Bueno, no sé si tenga entonces alguna pregunta, alguna duda de Mm, la sesión del día de hoy. no, ninguna. Perfecto, muy bien, me da mucho gusto. Y bueno, aprovecho para comentarle Ajá, que por ahí le envié un mensaje con los documentos sí, que hay que ajá, tener de manera digital antes del próximo viernes, ajá, porque ya se van a llevar a la Secretaría de Educación ok, para empezar a gestionar su diploma. Lo hacemos así para que cuando estemos terminando, digamos, no pase demasiado tiempo y usted pueda ajá. recibir su documento final. Lo de las fotos no entendí. Yo mando el archivo digital. Bueno, hay dos opciones. Ajá, Originalmente lo que se necesitan son dos fotografías tamaño diploma, ajá, impresas físicamente, en blanco y negro, ok, ¿sí? Pero hemos encontrado, como nuestros diplomados son en línea, nos hemos encontrado con personas que están muy cerca ujú, geográficamente y que les es más económico enviar las fotografías ya impresas. ok,